Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy me gustaría platicarles sobre mi tesis de maestría titulada Comunicación y Violencia en la Prensa de Morelia, pero haciendo algunos comentarios en torno a lo que estamos viviendo en estos tiempos. La tesis fue defendida en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Comunicación, en el año de 1999. Y bueno, hoy estamos en 2023, es decir, hace casi un cuarto de siglo que fue escrita esta tesis y que me parece muy interesante. El periodismo siempre ha sido un tema que me interesa mucho, que me ha llamado la atención desde pequeño porque pues mi papá escuchaba las noticias en el radio del coche cuando nos llevaba a la escuela. Después entré a la carrera de periodismo y tuve la oportunidad de trabajar como reportero y como locutor al lado de profesor, mi querido profesor Edmundo Santos Escobedo, y él me introdujo en este maravilloso mundo del periodismo. Voy a leer, me voy a permitir leer e ir haciendo algunos comentarios. Espero que este video sea breve. Bien, a través de la historia del siglo que estaba por terminar, el siglo XX, el periodismo jugaba un papel relevante en la vida de la humanidad, pues no solo era la actividad informativa por excelencia a través de la radio, los periódicos, la televisión, que eran los medios a través de los cuales uno podía acercarse a las noticias. Estos medios además contribuían a la formación de la opinión pública, que era muy importante y que tuvo sus orígenes allá. Bueno, podríamos remontarnos hasta Grecia, por ejemplo, ¿no? En aquellas reuniones de ciudadanos en Atenas. Y bueno, después ya en los siglos más recientes, en los cafés en París, en Londres, por ejemplo. Y bueno, la idea es que si observamos, como observamos en aquel entonces, finales del siglo XX, las páginas de la prensa, podíamos percatarnos de que en ellas había una gran cantidad de ideas y de conceptos alrededor de los cuales giraba la historia que se narraba cada día, las diferentes secciones que había en un periódico, por ejemplo, ¿no? En la prensa escrita. Y dentro de esos conceptos destacaban dos elementos que yo tomé para la realización de la tesis de maestría: comunicación y violencia. Con el paso de los años seguí proponiendo el estudio de la violencia. Tuve oportunidad de presentar un trabajo en la AMIC, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Tuve la oportunidad de desarrollar algunas convocatorias en alguna universidad en la ciudad de León, donde vivo. Sin embargo, hubo gente que hace cosa de 10, 15 años me dijo que la violencia no era un tema importante. El día de hoy, ahora que estamos viviendo ya el mes de agosto de 2023, nos damos cuenta que la violencia fue creciendo, y creo que esto en parte porque los estudiosos, los de la comunicación, los sociólogos, los psicólogos inclusive, y las autoridades gubernamentales no pusieron la atención adecuada para darse cuenta de lo que se estaba gestando. De esta manera, hablar de comunicación y violencia significaba y significa prestar atención a dos fenómenos que conforman un binomio que puede ser considerado un lugar común, pero que en realidad es un lugar común muy importante y que ahora está sufriendo tal vez un desgaste por lo que vivimos en las plataformas digitales y en las diferentes redes sociales virtuales. El establecimiento de la diada de comunicación y violencia no es una coincidencia ni en la vida de las personas ni en el campo académico, ya que desde los primeros estudios de la comunicación realizados por la Mass Communication Research en los Estados Unidos, encontramos trabajos como Propaganda Techniques in the World War, publicado en 1927 por Harold Laswell, desde el campo de la propaganda, y se aprecia ya el interés por la relación entre comunicación y violencia. Por otra parte, y es muy importante me parece, en la teoría de la comunicación existía o existe otra vertiente denominada estudios de la recepción, que tiene un fuerte fundamento de carácter cualitativo al hacer énfasis en la significación que otorgan los receptores a los mensajes que reciben, primordialmente los receptores en aquel momento a través de aquellos medios y ahora a través de las
plataformas digitales y de las redes sociales virtuales. Antes éramos receptores, después a finales del siglo XX en España, empezó a hablarse del concepto de prosumidor. Un prosumidor es un productor de información y un receptor de información. Y nos hemos convertido en eso, aunque el concepto parece ser que ha sido olvidado. Era un lugar común señalar que durante la mitad del siglo XX el medio de comunicación más importante por el espacio privilegiado que ocupaba en los hogares y en los espacios públicos era la televisión. Fue llamada, quizás las nuevas generaciones lo han escuchado, quizá no, la caja idiota o el chicle idiotizante, porque enajenaba a las personas, no solamente a los niños pequeños, ni a los jóvenes, también a los adultos. Es decir, la televisión era la reina del hogar y la encontrábamos en las cocinas, en las salas, en las recámaras y ocupaba todos los espacios importantes. Encontramos también que se vive un tiempo en el que coexisten una gran cantidad de culturas de la información. Por ejemplo, las noticiosas en general, la información religiosa. De hecho, en estos días estamos viviendo la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa con el Papa Francisco y nos damos cuenta de cómo se ha generado una serie de noticias a favor y en contra por diferentes actores sociales importantes dentro y fuera de la iglesia. Ahí, si nosotros ponemos atención, podremos detectar los conceptos de comunicación y de violencia, tanto de una parte como de la otra. Es mucha la información que hay al respecto en la tesis, pero me gustaría atender solamente algunos aspectos de las conclusiones para seguir haciendo algunos comentarios, dejando claro, por supuesto, que comunicación y violencia son dos conceptos que están presentes en los medios de comunicación de finales del siglo XX, de todo el siglo XX, y que están ahora presentes en las plataformas digitales y en las redes sociales virtuales, aunque mucha gente no se percata de ello de alguna manera por la cuestión de la enajenación. En las conclusiones de la tesis, ya en la página 78, dice de los periódicos, podríamos hablar ahora de los medios digitales en general. Dice que el hecho de que estos medios sí tienen un mayor número de veces al concepto de comunicación implica las siguientes consideraciones. Es decir, se hablaba más de comunicación que de violencia en 1999 cuando se concluye esta tesis y ahora en 2023, si nosotros nos asomamos a las plataformas digitales, a las redes sociales virtuales, nos damos cuenta de que el concepto del que más se habla es de violencia, es decir, hubo un giro muy importante. Y bueno, aquí se plantean tres aspectos. Uno, la línea informativa era favorecer las noticias donde se hablaba de comunicación entre los actores sociales. Ahora los medios de comunicación virtuales, en sus diferentes formatos, hablan más de violencia. Si nosotros nos asomamos al Internet, vamos a darnos cuenta de ello con toda facilidad. En el punto número 2 dice, se favorece a la comunicación como elemento mediador en la resolución de los problemas de la sociedad. Hoy se habla mucho de diálogo, pero nos damos cuenta de que el diálogo es muy difícil de lograr y que se ha instalado una idea de que una mentira dicha repetida 1000 veces se convierte en verdad. Esto bloquea toda posibilidad de diálogo y lo digo a nivel social. 3. Los periódicos apoyan al gobierno al mostrar un clima de comunicación que se traduce en apertura y diálogo. Nos damos cuenta de que esto ha sido modificado y todo lo anterior se traduce o se traducía en aquel momento de finales del siglo XX en el mantenimiento de un clima de opinión pública en que prevalecía el manejo de la imagen de las instituciones gubernamentales que favorecían la comunicación y el diálogo para el desarrollo social. Hoy estas autoridades se quejan de que se habla demasiado de la violencia en las plataformas digitales, en los medios virtuales de comunicación, y nosotros, pues bueno, podemos actuar como sujetos críticos y también ahora hay que tener cuidado con lo que se entiende por pensamiento crítico. Más adelante se señala, al hablar de las fuentes y de los actores sociales, que
La estructura gubernamental era la más interesada en que la prensa diaria hablara de comunicación y no de violencia. Esto lo seguimos viendo ahora, ¿no? Y en otro punto señala, el tercer actor que confiere mayor importancia a la comunicación es la sociedad civil, lo cual es comprensible si se piensa que en los últimos años, de fines del siglo XX, habían surgido un número importante de organizaciones civiles de distinta índole que pretendían instituirse como mediadoras entre la sociedad y los diferentes actores y sus procesos. Esto lo vemos hoy mucho porque constantemente se hacen entrevistas a líderes de diferentes organizaciones sociales. Y en cuanto a la concepción de la violencia, señala que son tres los actores que hacían mayor alusión a ella, denunciándola. Uno era el sector educativo, eh, que bueno, podríamos hablar mucho de ello. La Iglesia Católica, que se ha convertido en un actor importante a partir de acontecimientos como lo de los padres jesuitas en la Sierra Tarahumara, y bueno, la sociedad civil a través de estas instituciones y organizaciones de las que hablaba hace unos momentos. Esto se puede considerar normal si se recuerda la postura beligerante y que la siguen manteniendo de los maestros, la natural inclinación de la Iglesia a apuntar las injusticias y en cuanto a las organizaciones civiles que tienden a constituirse como defensoras de los derechos humanos. La responsabilidad del periodista, tenemos que hablar de ello también, de los conductores. Dice entonces que la responsabilidad del periodista, de los conductores en particular y de los comunicadores en general, es un asunto serio y es conveniente tener presente que es necesario contar con una preparación adecuada, así como una serie de valores éticos que permitan la realización de un trabajo digno y honesto. La función de todo medio debe ser crítica y, como lo plantea Benítez citando a José Martí, tiene la prensa periódica altísimas misiones. Es la una explicar en la paz y la lucha fortalecer y aconsejar. La prensa no es aprobación bondadosa o ira insultante, es proposición, estudio, examen y consejo. Hay gente a la que le daría miedo hoy que se hable de José Martí, por ejemplo, y creo que tenemos que rescatar una serie de actores y de pensamientos que están ahí presentes. Por último, se propone considerar tres situaciones importantes en la prensa. Uno, tener presente las palabras de Tomás Eloy, que dice que tengo plena certeza de que el periodismo que haremos en el siglo XXI será mejor aún del que estamos haciendo ahora y por supuesto aún mejor del que nuestros padres fundadores hacían a comienzos del siglo XX. Ojalá. Se está trabajando en ello, creo que no necesariamente y no de la manera adecuada. Hoy nos damos cuenta de que muchos conductores no son capaces de articular un discurso con una sintaxis correcta, adecuada, por ejemplo, o de que hay desconocimiento del significado de muchas de las palabras. Y por otra parte, de que tratando de hacer simpáticas las noticias, se está perdiendo seriedad. Segundo, considerar lo que dice Enrique Sánchez cuando señala que es mucho lo que queda aún por estudiar con respecto a las influencias reales y potenciales de los diversos medios sobre los diferentes segmentos del público. Y tercero, si la prensa es parte importante en la construcción de la sociedad, las plataformas digitales, las redes sociales, virtuales, estas deben asumir una actitud crítica ante sí mismas y ante los actores sociales, para que no solo sean transmisores de información, sino que se conviertan en agentes activos en la conformación de una opinión pública bien informada y crítica ante el acontecer social en todas sus facetas. Bueno, estos son solamente algunas ideas muy breves, tenemos poco tiempo para compartirlas con ustedes, pero yo quiero invitarlos a reflexionar sobre el valor informativo y del valor que tienen como generadores de opinión pública las plataformas digitales y las redes sociales virtuales, que es lo que tenemos ahora al alcance de nuestras manos. Y pensar en los conceptos de comunicación y violencia y otros conceptos que se están manejando y que, bueno, los estudiosos de la comunicación, los sociólogos, los psicólogos podrán estudiar. Les recuerdo que este es un espacio que se va construyendo sobre el camino. Estamos siguiendo los caminos del laberinto y por lo tanto, pues bueno, lo que va sucediendo aquí es una construcción paso a paso.
Hasta luego, gracias y un abrazo.